Todo ocurrió hace más o menos 2000 años y todo lo narrado fue real. Fue vivido por personas de carne y hueso que generación tras generación nos han legado esa vivencia como el más precioso de los tesoros jamás transmitido. La Semana Santa siempre fue del pueblo, de la gente, de ese pueblo que en los orígenes del rito, allá en las postrimerías de la Edad Media, cuando los cultos se limitaban al interior de los edificios religiosos, solo dentro de ellos se podía venerar alguna de las figuras dramáticas del crucificado. Después vendría el deseo de exteriorizar esas imágenes buscando reconstruir los pasajes del camino de la cruz, con los que saldría a la calle en procesión la imagen del Cristo que hasta entonces había presidido el presbiterio del templo. Comenzaría así a pasearse entre la veneración de los fieles la figura del Cristo, y lo hacía con una finalidad diferente a la que podían tener en otros momentos de rogativas o de aclamaciones votivas. Lástima que Valladolid no conserve ningún Cristo lacerado de dolor, de los que seguramente se paseaban por las calles durante el siglo XV. Aunque eso sí, nos podemos hacer idea de cómo expresaba en su angustioso calvario, gracias al extraordinario ejemplar que, procedente del convento dominico de San Pablo, se guarda ahora en la localidad de Ciguñuela. Pronto, la conmiseración popular se negó a aceptar la soledad de Cristo sufriente en su cruz y quiso descenderlo de ella para colocarlo en el regazo de su madre, buscando el aspecto más sensible del drama. Era lógico que los cuidados maternales en el momento del desenclavo y su desgarrado dolor fueran atentamente buscados por la mirada del atónito espectador de tan injusto martirio. Surge así la comparecencia pública de María en el callejero pasional. Concretadas las dos figuras del relato evangélico, comenzó a consolidarse lentamente su representación plástica, buscando los protagonistas que con sus fisonomías y expresiones pudieran transmitir al pueblo las verdades y sentimientos requeridos. Cada pueblo, a lo largo de la historia, ha manifestado el sentido de la trascendencia en las coordenadas de su propia cultura. Entender las diversas manifestaciones sociales, políticas o religiosas es penetrar en el corazón de un pueblo. No cabe duda que la Semana Santa vallisoletana es un exponente de nuestra identidad como pueblo dentro del espíritu que ha determinado una forma de ser y de comportarse el castellano. Castilla y León siempre ha mirado al cielo, unas veces para implorar la lluvia, otras para que el pedrisco no arrebatara el pan de cada día. Esto ha hecho de nosotros hombres y mujeres amasados en el dolor y en la riecedumbre de una profunda esperanza. Nadie ha expresado esto mejor que Miguel Delibes, a quien debemos hoy un sentido recuerdo y quien escribió lo siguiente: si el cielo de Castilla es alto, es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo. Delibes dedicó muchas páginas hermosas a esta ciudad y a su Semana Santa, convencido de la poderosa unión entre lo que se ve y lo que se cree. Decía el escritor: mi vida de escritor no sería como es si no se apoyase en un fondo moral inalterable. Ética y estética se han dado la mano en todos los aspectos de mi vida. Nuestra Semana Santa es la manifestación pública por las calles de Cristos sangrantes, pero jamás desesperados. Es la historia de nuestro pueblo expresada en signos de trascendencia para someter una tierra dura cuyos ojos siempre estaban puestos en el cielo. La cultura popular que nuestra Semana Santa lleva en las venas, heredadas de mayores y aprendida en contacto con la naturaleza, es la experiencia de los siglos de aquella actitud personal que el hombre del campo había aprendido en contacto con la naturaleza tras siglos de lucha con ella y siglos de soledad consigo mismo. La Semana Santa es algo más que la procesión de Cristos yacentes, vírgenes transidas de dolor, sayones encarnizados. Es el espíritu de un pueblo que ha hecho del dolor escuela de aprendizaje y que encuentra en el misterio el triunfo final y definitivo de la vida. Más de 30 procesiones recorren durante estas fechas nuestra ciudad. Algunas son multitudinarias, como la general del Viernes Santo,
que este año cumple el bicentenario de su implantación. Otras tienen un carácter más intimista, pero todas forman un conjunto excepcional, tanto religioso como artístico, que hacen de estos desfiles un acontecimiento del que de una u otra manera participa el pueblo entero, que se siente orgulloso de poner en la calle un auténtico templo abierto al arte más puro y genuino. Múltiples vicisitudes adornan la historia de nuestras cofradías y sus componentes. Cofradías que con el paso del tiempo fueron cambiando su indumentaria por motivos que seguramente merezcan un estudio más profundo. Cofradías íntimamente relacionadas con jardineros, hortelanos, con ferroviarios, o aquellos que seguían la regla de pedir limosnas una vez a la semana y asistir a los entierros de los cofrades fallecidos, pudiendo ser incluso excomulgados de no cumplir sus preceptos. Cofradías que tienen como fin ayudar y consolar a los condenados a muerte y disponerles para el bien morir, y una vez ejecutados, darles cristiana sepultura. Cofrades que portan pasos tan enormes que solo unos pocos centímetros separan su salida airosa por la puerta principal de la desilusión por ver dañada su preciosa y voluminosa carroza. Valladolid contó con un acertado grupo de cofrades que decidieron de manera providencial que los mejores imagineros de la época construyeran los simulacros de las divinas personas que debían de desfilar. Artífices de calidad y medios suficientes para realizar sus proyectos, aunque después algunos agonizarían en la miseria, fueron los responsables de que hoy podamos disfrutar de un palmarés inédito en el mundo. Si hablamos de la Semana Santa vallisoletana, tenemos inevitablemente que hablar de sentimientos. Sentimientos y vivencias que están presentes en muchos de nosotros y que en mi caso están profundamente ligados a mi niñez y mi juventud, a mi pueblo y mi ciudad, al silencio sentido que se oía en las calles y a mi silencio fingido, roto por la impaciencia de quien quería sentirse protagonista de aquel maravilloso desfile de arte, de luz, de vida y de muerte. Sentimiento y sufrimiento como el que hoy viven mujeres y hombres repartidos por el mundo, acuciados por calamidades, por desgracias e injusticias, unas fruto de la naturaleza y otras menos entendibles que nacen de la miseria humana. Y si es difícil hablar de los sentimientos, mucho más complicado resulta cuando estos provienen de ese rincón del alma que se sustenta en la fe. La pasión de Jesucristo nos sitúa ante una de las encrucijadas más terribles y más desalentadoras: comprender el dolor. Ni filosofías, ni ciencias médicas, ni leyes o brujerías nos han librado de semejante problema. Yo no sé si ese dolor es una salvaguardia del ser. Lo cierto es que, como decía Séneca, no importa qué, sino cómo sufras, y que esto nos afecta a todos. Porque aunque llegaran a sobrar las razones y pudiéramos explicar por qué las cosas suceden de una u otra manera, el sufrimiento de un ser humano se multiplica a su alrededor ferozmente y a todos nos acecha. La Semana Santa en Valladolid es nuestra señal de identidad, no por el tormento, sino por el sacramento, no por el horror, sino por el amor. Ojalá que esta Semana Santa empecemos a ver de otra manera más comprensiva e ilusionante a la vida y a la historia, a los acontecimientos y a las personas.